hermano ministro Willy Castillo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermano. Así que lo que el Señor puso en tu corazón, dínoslo, ¿ok? Amén. Gracias al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Oh, Señor. No provocaba terminar esa alabanza, esa adoración allí, ¿verdad? Pronto vamos a tener aquí una noche de adoración en el nombre de Jesús, porque sé que nos hace falta a todos. Estamos viviendo tiempos difíciles, duros, y siempre la adoración, siempre estar en la presencia de Dios nos fortalece, nos llena, nos da paz. Allí pues drenamos, nos desahogamos y el Señor nos da nueva fuerza. Así que bueno, quiero invitarles a orar conmigo para comenzar a compartir esta palabra de esta noche. Señor, te doy gracias. Gracias una vez más porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presente y cada uno de los que está viendo este servicio en vivo y aún los que lo van a ver en diferido, Señor. Yo te pido que le bendigas y que en esta noche, Señor, cada uno nos llevemos no solamente tu presencia con nosotros, sino esta palabra que tú vas a compartir con nosotros en esta noche, Señor, que nos pueda enseñar un poco más, que nos pueda ayudar a ver un poco más allá de lo que vemos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, este tema, la verdad es que creo que es un tema que todos conocemos o tal vez creemos conocer. Tal vez es muy sencillo, ¿verdad? La providencia de Dios, eso lo escuchamos nosotros desde que estamos pequeños. No tenemos que ser evangélicos para escuchar eso. Eso es un término que usa todo el mundo, la providencia de Dios, pero a veces no sabemos realmente a qué se refiere. Y yo quiero esta noche pues compartir con ustedes esto sencillo, pero que no deja de ser importante, que habla de la providencia de Dios. Entonces, vamos a empezar por preguntarnos qué es la providencia de Dios. Porque muchas veces tenemos idea de lo que es, pero tal vez no estamos en lo correcto. Entonces yo hoy voy a compartir con ustedes un pequeño concepto o una pequeña idea, porque a veces el concepto no nos ayuda mucho, pero cuando ponemos ejemplos o hacemos una comparación o algo, a veces entendemos mejor. Entonces, la providencia de Dios, quiero hablarles de algo. Mucha gente, y ustedes saben que es así, mucha gente ve a Dios como que Dios está allá en el cielo y yo estoy aquí. Y pues algunos me han contestado incluso, bueno, sí, yo creo en Dios, pero Él por su lado y yo por el mío. O sea, no sé, lo ve como tan lejos, ¿no? Como que Él está por allá en algún sitio. No lo veo, no lo conozco, no lo escucho, no lo he tocado. Así que sí, yo sí creo que existe un Dios, pero en alguna parte estará, ¿no? Eso es prácticamente como que si no existiera. Pero la verdad es que Dios no solamente existe, sino que sigue estando pendiente de cada una de sus criaturas, de su creación. Y cuando digo criaturas es porque no solamente es el ser humano. Fíjense que Dios cuida de las plantas, Dios cuida de los animales. Dios controla que el oxígeno no falte en el aire, porque solo que bajáramos unos cuantos porcentajes de oxígeno en el aire y ya moriríamos. Hay un equilibrio tan perfecto. El aire tiene 21% de oxígeno y se puede decir que el resto, 79%, sería nitrógeno, ¿no? Para no caer en detalle. Si usted baja ese pequeño porcentaje de oxígeno, solo unos 3-4%, ya tenemos problemas. Por eso es que cuando el ser humano sube
a alturas de mayor de 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, ya empieza a faltarnos el oxígeno, ¿sí? Y eso ocurre, bueno, por las presiones que hay a esas alturas, pero la cosa es que hay menos oxígeno en el aire y es una pequeña cantidad. Entonces Dios, hasta en esos más mínimos detalles, Él está en control. Pero ahora vamos a ir entrando más en detalle. ¿Cómo es eso que Dios está en control? Porque entonces nos preguntamos, pero si Dios está en control, ¿por qué pasa esto y por qué pasa esto otro? Y si Dios está en control, ¿por qué deja que esto pase? Y empieza uno a hacerse preguntas y a veces no sabe cómo responder. Muchas veces, peor aún, otras personas nos preguntan y tal vez no tengamos la respuesta precisa. Nosotros creemos, nosotros no necesitamos tantas respuestas porque tenemos fe. Y gracias a Dios por la fe, porque nosotros creemos sin necesidad de ver. Nosotros creemos por la palabra de Dios. Y eso es don de Dios, ¿sí? Y tenemos que estar agradecidos por eso. Pero hay personas que no tienen todavía esa fe y a veces esperan una respuesta. Entonces, cuando hablamos de la providencia de Dios, tenemos que estar conscientes de que Dios no vino a crear la tierra y se fue y nos dejó allí, suspendidos allí, ok, defiéndanse. No, Él está allí atento a cada segundo, ok, y vamos a avanzar un poquito acá. Vamos a ver algunos aspectos, perdón que no avancé allí tengo que estar poniéndome los lentes y quitándome los lentes. ¿Cómo hacemos ahora? Entonces, en un resumen podemos decir que la providencia de Dios es el cuidado que Dios sigue teniendo de su creación. ¿Sí? Lo sigue teniendo. Ok. Y bueno, hay muchas interrogantes. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de esta providencia. El primer punto, hay muchos. Yo voy a tocar 3 nada más esta noche, pero vamos a decir que los más resaltantes. El primero habla de la preservación, que se refiere a que Dios preserva el mundo, conserva el mundo a través de su poder, ¿verdad? Ok. Tenemos, por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, versículo 6, donde Nehemías, después de exaltar los cielos, la tierra y exaltar a Dios, él declara, tú vivificarás todas estas cosas. En la nueva traducción viviente, en la versión de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, dice, tú los preservas a todos. O sea, desde aquella época ya podíamos darnos cuenta que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en control. Dios es el dueño. Dios es quien gobierna. Pero no me voy a adelantar. En el Salmo 36:6 podemos ver, tu justicia es como los montes de Dios. Vamos a leerlo allí. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Ya en los salmos podemos ver que se declara que Dios mantiene su creación. Ese poder preservador se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo declara en Colosenses 1, 16 y 17, si me lo pueden colocar allí. Uy, los lentes otra vez, vamos a ver. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Pero aquí viene la parte relacionada con el tema. Dice,
y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a agarrar esa palabra subsisten, que significa mantener junto. Eso a mí me dejó loco. Yo eso no lo había leído, porque subsistir para mí era como sobrevivir. Yo creo que la mayoría entendemos esa palabra de esa manera. Oye, estoy subsistiendo, estoy sobreviviendo, pero no. En este caso, esta palabra que viene de la palabra griega sunistemi significa unir o mantener junto. Entonces ahora cuando leemos y vemos allí que dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, podemos decir, y todas las cosas en Él se mantienen juntas. Ve cómo ahora entendemos mejor. En Él todo se mantiene unido. Y eso lo podemos aplicar a muchas cosas. En Jesús nos mantenemos unidos. Fuera de Dios, nada podemos hacer. Ve cómo todo encaja, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el primer punto que se refiere a la preservación. Dios preserva su creación, ¿ok? Por su poder, porque Él sigue siendo todopoderoso, ¿ok? El segundo punto es la provisión. Dios también suple para las necesidades de sus criaturas. Y vuelvo, repito, criaturas, ¿por qué? No estoy diciendo el hombre, no estoy diciendo para los hijos de Dios, porque el sol sale para todos, dice la palabra, para buenos y malos. El aire está disponible para los buenos y malos. Entonces, Él no es un proveedor solo de los buenos o solo de los hijos de Dios. Él es proveedor para todos. Y eso no lo podemos negar. Entonces, en el caso de la provisión tenemos varios ejemplos también, ¿sí? En Génesis 1:14 leemos allí un ejemplo, ¿no? Que Dios creó todas las cosas, ¿sí? 1:14, ajá. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, sirvan las señales, ajá, puso estaciones, ¿verdad? Puso días, puso años. Las estaciones nos permiten sembrar, cultivar. En Génesis más adelante, en ese mismo capítulo 1, en versículos 29 y 30, ¿sí? Un poquito más adelante, creo que nos nombra allí que nos dio plantas, semillas, tierra, bueno, en fin, nombra muchas cosas allí, ¿verdad? Para proveer al ser humano, para proveer a los animales, a toda criatura. Muy bien. Luego, cuando vino el diluvio que destruyó la tierra, Dios renovó esa promesa de provisión con esta palabra que está en Génesis 8:22, que dice, mientras la tierra permanezca, ¿sí? Esto es una promesa de Dios, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y en la nueva traducción viviente dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas. ¿Sí? Entonces, tenemos allí una promesa de Dios de que mientras exista la tierra, mientras Él siga siendo Dios, vamos a tener siembra y vamos a tener cosecha. Y eso es un principio que no solamente es físico, alimenticio, sino que es un principio que se aplica a todas las áreas de nuestra vida, que es la siembra y la cosecha. Todo lo que tú hagas, eso es lo que vas a cosechar. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Muy bien. Ajá. Bueno, tenemos otros ejemplos como en Mateo cuando se habla de los lirios del campo, de las aves, cómo Dios provee para ellos, siendo incluso inferiores a nosotros, o nos dice de otra manera, ustedes son superiores o algo así.
¿por qué se preocupan? Nos habla del afán, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas del día de mañana? Si los lirios del campo, los pajaritos, todo, Dios se encarga de ellos. Entonces ahí nos está hablando una vez más de la provisión de Dios. Y eso es un reto para nosotros porque, bueno, yo hablo por mí, yo siempre estoy pensando cómo voy a hacer, cómo va a ser aquello. Y de pronto, pues, esta palabra necesitamos hacerla más propia, creerla más, practicarla más, no sé, pero Dios quiere que confiemos más en Él, ¿verdad? Y que aprendamos esto y lo creamos y lo vivamos. El Señor siempre va a proveer. Y es difícil a veces llevarlo a la realidad, porque uno escucha muchos testimonios, muchísimos testimonios, de la necesidad que a veces tienen las personas, pero también escuchamos de los testimonios de cómo Dios suple esas necesidades. Lo que pasa es que nos da miedo vivir eso, pero Dios no nos va a dejar mal. Él siempre va a responder. Muy bien, ¿y qué más puedo decir de Juan 3:16, que dio a su Hijo para morir por nosotros, para darnos vida eterna? ¿Qué mejor regalo que ese? ¿Qué mejor provisión que esa? Yo creo que ese es lo máximo, el mayor ejemplo que podemos agarrar es ese. Si fue capaz de darnos a su propio Hijo, ¿qué no nos va a dar? Lo demás es una insignificancia para Él. Entonces, pidamos al Señor que nos ayude a vivir esa palabra, a vivir confiados, a vivir tranquilos, porque eso es lo que Él quiere, pero también eso es lo que la gente espera, eso es lo que los demás quieren ver en nosotros, esa paz, que a pesar de que haya las situaciones que hayan, a pesar de que las noticias puedan decir lo que digan, no importa, el Señor no me va a abandonar. Y eso no quiere decir que no vamos a pasar trabajo, que no vamos a tener problemas, que no se nos van a presentar dificultades. No es eso lo que está diciendo allí. Ahí lo que está diciendo es que a pesar de que tengamos todas esas cosas, podemos pasarlas con la ayuda de Dios en paz. En paz, que no significa que no pierdas el sueño una noche. Eso no quiere decir que no tienes fe, no. No vayamos a los extremos, somos seres humanos, no somos 100% espirituales. Aquí nadie es 100% espíritu. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, estamos sufriendo cosas, estamos sintiendo preocupaciones, nervios, miedos, muchas cosas. Pero la batalla es vencer eso. Eso es lo importante, no es sufrirlo, sino no dejarte vencer por esas cosas. Amén. El siguiente punto es, ¿cómo que se desconectó? A ver. Ajá. Es gobierno. Dios sigue estando en control. Dios sigue siendo Dios. Y a pesar de que la palabra dice que este mundo, ¿verdad? Habla del Dios de este siglo, no recuerdo si lo tengo por acá, el Dios con D minúscula, ¿no? El Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, que es quien gobierna, Satanás nunca va a estar por encima de Dios. Entonces allí vamos a entrar en unos conceptos que es importante aclararlo, que se refiere a la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? A la perfecta voluntad de Dios, que es el deseo de Dios. Te lo estoy hablando de una forma muy resumida, muy sencilla para entenderlo. No estoy entrando aquí en términos profundos ni técnicos, pero es una manera de entenderlo. Cuando hablamos de la voluntad perfecta de Dios, es lo que Dios tiene en su corazón, lo que tiene en su mente, es el plan de Él. Es lo que Él quiere hacer. Esa es su voluntad perfecta. Pero también tenemos ahora el otro concepto que es la voluntad permisiva de Dios. ¿Y qué es eso? Bueno, la voluntad permisiva de Dios es
que Él permite que sucedan cosas, que no necesariamente es su voluntad, pero Él las permite para un propósito mayor. ¿En qué sentido digo un propósito mayor? Para que de alguna manera llegue hasta su voluntad. Porque nosotros, los seres humanos, tendemos a ser, por naturaleza, desobedientes. Entonces, los que somos padres sabemos que cuando le hablamos a nuestros hijos y no nos hacen caso, llega un momento donde nos cansamos y dejamos. Deja que se dé el golpe. Deja que se caiga, que se rompa la rodilla, porque ya yo se lo he dicho muchas veces, no aprende, entonces él tiene que aprender por experiencia propia. Y muchas veces Dios permite que nos sucedan cosas porque Él en su palabra nos advierte, nos dice, no hagas esto, esto está mal, pero nosotros insistimos en hacerlo. Entonces Él nos los dice una y otra vez, nos los advierte, nos manda un hermano, escuchamos una prédica, lo leemos en la Biblia, pero no nos importa, porque como no pasa nada, no le pare. No va a pasar nada. Yo he visto gente que ha hecho eso y no le ha pasado nada. Y seguimos haciendo lo malo. Entonces Dios dice, ok, sigue haciéndolo. Pero hazte responsable de las consecuencias de lo que estás haciendo. Después no vengas llorando, Dios mío, resuélveme el problema. Y Dios es tan bueno que Él nos ayuda. Él nos da la mano y nos ayuda a salir del hueco, pero las consecuencias no las puede borrar. Él nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias quedan. Así es, hermano, así es este juego, digámoslo así, esas son las reglas. Si usted mata a alguien, usted tiene que ir preso. Para eso están unas leyes. Entonces, usted no puede pretender que usted va a andar matando gente en la calle, como ahorita hay una crisis aquí de que, no sé, en una semana ha habido yo no sé cuántos tiroteos en los Estados Unidos. Y la gente anda como loco, disparando y matando gente. No pueden pretender esas personas que no les va a pasar nada nunca. Ellos tienen que pagar eso. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿se arrepienten y Dios perdona sus pecados? Sí los va a perdonar, pero va preso. Tiene que ir preso. Entonces esas son las consecuencias, ¿no? Entonces a eso se refiere esa voluntad permisiva de Dios. Muchas veces por amor, y tenemos un caso, por ejemplo, el caso de José en la Biblia, de sus hermanos. ¿Cómo Dios permitió que a José le pasaran tantas cosas? Y ya ustedes saben la historia, no la voy a contar porque no vale la pena ahorita entrar en tanto detalle, pero al final, José dice que es para que sus vidas fueran preservadas. ¿Las vidas de quién? De sus hermanos, de su familia, de su pueblo. Fue necesario que él pasara por todo lo que pasó para poder llegar a ese propósito. Y muchas veces el Señor permite que pasemos por muchas cosas y en el momento no lo vamos a entender. Pero ¿por qué estamos aprendiendo esto? Porque necesitamos tener la confianza de que Dios sabe lo que está haciendo. Que si Él permite que algo ocurra, Él sabe por qué lo está permitiendo. Él no va a permitir algo que te vaya a llevar al infierno. Porque dentro de todo Él quiere que te salve. Él quiere que todos nos salvemos. Esa es su voluntad perfecta. Pero Él también nos dio libre albedrío. Él también dejó que nosotros decidiéramos si lo queremos o no lo queremos. Ahora, ¿Él tiene el poder o no tiene el poder para que todos fuéramos salvos y ya? Y se resuelve el problema. Claro que lo tiene. Pero así no es como Dios lo quiere. Él quiere que tú lo hagas voluntariamente. Que tú dispongas tu vida voluntariamente. No bajo presión, no bajo acusación de nadie.
sino por amor, por agradecimiento, por lo que Él hizo y por lo que sigue haciendo todos los días. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí va a hablar un poco de lo que es el sufrimiento de los hijos de Dios, que va relacionado con este punto, y por qué nosotros tenemos que pasar tantas cosas. Bueno, ya más o menos he hablado. Iba a hablar un poquito de por qué. Déjame ver si puedo rápidamente mencionarlo por lo menos. Sufrimos muchas veces, vamos a decir, lo primero es por la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Y esa naturaleza heredada pecaminosa que tenemos todos los seres humanos. Ese es, digamos que es la general, ¿no? Pero también como consecuencia de nuestras propias acciones, ya hablamos un poco de eso, cada quien tiene que asumir su responsabilidad de lo que hace. Porque vivimos en un mundo también pecaminoso y corrupto y de alguna manera eso nos afecta. Nosotros no vivimos aislados del mundo, vivimos en una sociedad. Nosotros tenemos que ir al supermercado y tropezarnos con la gente, aunque no nos guste, aunque sean pecadores o lo que sean, tienen que estar ahí, tenemos que convivir con ellos. Entonces siempre de alguna manera eso nos va a afectar. Y también otra cosa que nos afecta es un poco más allá cuando vemos con tristeza cómo está este mundo, tan deteriorado, tan dañado, ¿no? Cómo mucha gente se pierde. Eso también pues nos afecta. Y por supuesto no puedo dejar de decir que por obra del diablo, ¿no? Porque él también, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no lo podemos dejar de lado tampoco. En primera de Pedro 5, 8 al 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, resiste, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tú no eres el único que le pasan las cosas. No somos los únicos, todos pasamos cosas, situaciones. También tenemos el ejemplo de Job, que también ya es bastante conocido, cómo Dios permitió, ¿verdad? Pero son casos solamente cuando Dios lo permite. No vamos a confundir esto con que el diablo nos vaya a tocar, porque sabemos que él no tiene ningún derecho. Nosotros le podemos dar derecho, que es otra cosa. Cuando pecamos deliberadamente, que eso ya el pastor lo ha explicado en otras ocasiones, no es lo mismo pecar porque, oye, en un momento pues no controlamos algo, la rabia o lo que sea, y fue una cosa puntual, a practicar el pecado, a vivir con eso todos los días y no hacerle caso al pecado. Eso es diferente. Cuando tú vives de esa manera, tú le estás dando una autoridad al diablo para que él haga contigo lo que quiera. ¿Entiendes? No es que te va a tocar, no es que te va a poseer, pero te va a fastidiar bastante. Porque el Señor nos llama a santidad. Porque cuando tú estás en santidad, tú adquieres autoridad de Dios. Y es lo que tenía Jesús. Jesús dice y siempre nos quiso hacer entender de que nosotros podíamos hacer lo mismo que Él. Pero ¿por qué no lo hacemos? Él vivía en una santidad única. Y eso le daba la autoridad que tuvo y que tiene. Ahora la buena noticia es que Él nos dio esa autoridad a nosotros. Y nosotros la podemos ejercer. Pero hay que practicarla, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir en santidad, porque no es fácil y por nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr, es solamente con ayuda del Espíritu Santo que lo podemos lograr. Bueno, y por último, a ver, rapidito, ¿qué dice ahí? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, obedecer a Dios, mantenernos en oración y en fe, ¿verdad? En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, por último,
Uy, no, sin los lentes imposible, lo hice muy chiquito. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué pongo esto aquí? Porque en este tema de la providencia de Dios, por encima de todas las cosas, nosotros tenemos que entender de que Dios nos ama. Dios nos ama con nuestros defectos, con nuestras debilidades. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y a pesar de que puedas cometer errores, a pesar de que puedas fallar, nadie te puede quitar el amor de Dios. Eso es algo que, mira, aunque estés preso, aunque estés amarrado, aunque te amordacen, aunque te secuestren, aunque lo que sea, no hay manera de que te puedan quitar el amor de Dios, no la hay. Y quería decirle eso porque eso es una promesa, eso es una realidad muy poderosa, saber que nosotros contamos con ese amor de Dios incondicional, porque el amor de Dios es así. Él no te está poniendo condiciones para ver si te ama, no, Él ya te ama. Las condiciones van casi siempre es por las promesas, ok, yo te voy a dar esto si tú haces esto, pero eso es otra cosa, no para amarte. Él ya te ama. Y no puedes hacer nada para que te ame más de lo que ya te ama. Así que no es por fuerza, no es por méritos, no es porque tú vas a ser ahora mejor que los demás y entonces te mereces más que... No, ya Él nos ama con un amor infinito. Y eso tenemos que agradecerlo, tenemos que decirle al Señor, gracias Señor. Gracias, porque todavía no entendemos muchas veces la magnitud del amor de Dios. No lo entendemos y no nos lo imaginamos tampoco. Yo quiero en esta noche, ya terminando, para poder experimentar esa paz de la que estaba hablando ahorita, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quería hacer un llamado, o más bien dos llamados. Y el primero es, obviamente, si hay alguien aquí presente o hay alguien en internet que no haya conocido este amor del que he hablado hoy, de esta providencia de Dios poderosa, que no hay nada que se le pueda igualar en el universo, que se llama Jesucristo, que en esta noche aprovecha la oportunidad porque no sabemos si hay mañana, no sabemos si saliendo de aquí o el que está viendo en su casa, no sabemos si va a haber mañana, esa es la realidad. Yo quiero hacer ese llamado y olvidémonos de si alguien nos está viendo, eso no importa. ¿Qué importa que pueda pensar los que están al lado de uno o que pueda pensar un vecino si nos estás viendo en este momento? Estás en tu casa, estás en la sala, estás en tu cuarto. Ahí donde estás, arrodíllate. Y dile al Señor, Señor, yo te necesito. Yo no quiero seguir viviendo esta vida así. Yo reconozco que estamos en un mundo corrupto, dañado, corrompido totalmente. Y necesitamos de Dios. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Si hay alguien aquí